¿Quién participó del foro hoy? Perdón, ayer. Ahora se escucha. ¿Se escucha mejor, Alon? Ayer no, participé hasta hace como 2 días. Ok, pero estamos hablando del foro de cultura. No, no han participado, ¿no? Bueno, Profe, yo no he participado, pero voy a participar hoy después de la explicación de la clase. ok, de acuerdo. Pero vuelvo a hacer énfasis al respecto. Recordemos que tenemos los días de clase de sociología son lunes y martes, ¿no? Y los lunes se abre el foro y sobre todo hoy iniciando con uno nuevo, el, la nueva temática. Y los martes son los días de la interacción, las clases sincrónicas. Lo que quiero decir con esto es que sigan teniendo en cuenta que no necesariamente esperen por los insumos que yo doy los días martes, lo cual puede ser importante para aclarar dudas, reforzar conceptos, cuando tenemos un día que nos precede y donde realmente inicia en la semana la materia, un día como el lunes. Y, y eso exige participación allí, por independientemente cómo sea, háganlo por favor, y más aún cuando ya está un material digitalizado al respecto. Bueno, dicho esto, también debo destacar lo siguiente, muchachas y muchachos. Eh, Recordemos, y si revisan bien el plan de clases, este tema que nos va a llevar el resto del mes de diciembre, es decir, las 3 semanas que nos quedan, nos vamos a circunscribir a la disertación, al análisis relativo a lo que es la cultura. Y dicho tema va a ser evaluado con un ensayo, ¿ok? Ensayo cuyas directrices y orientaciones están en el módulo 7, ¿ok? Para que vayan revisando ya cómo lo van a elaborar, cuál es la extensión de página, el número de letra, etcétera, etcétera. Pero además debo agregar algo, que esta evaluación es una de las que tiene mayor peso de toda la nota de la materia de sociología, ¿ok? Estamos hablando, una de las que tiene el mayor peso, porque tiene el 25%, ¿ok? Yo le voy a pedir que cuando vayan a empezar a elaborar el ensayo, y por eso creo que van a ser fundamentales tanto la presencia en las clases interactivas como las disertaciones en el foro, ¿no? Así como, por ejemplo, en estos días, ¿no? Disertaron, creo que fue Mármol, Jorge y Andrina, ¿no? Sobre la base de lo que emanaba cada uno de ustedes, establecer diálogos, porque dichos insumos, más allá de los que yo dé, las aclaratorias que yo dé, los análisis pertinentes que yo dé o no, es lo que nos va a servir como materia prima para la elaboración del ensayo. Es común, y ya voy a decirlo de antemano, yo sé que no están todos, pero yo lo voy a reiterar una y otra vez. Cuando se manda un ensayo como parte de una de las tareas y las características propias de este género, digamos, literario, si se puede decir, y que aplica para cualquier área del saber, recordemos que el mismo consiste en una elaboración escrita en la cual ustedes tienen que abordar la temática a seleccionar, que ya luego hablaré de ello, ¿no? De acuerdo a su libre elección o escogencia sobre un tópico de la cultura, el cual tiene que estar elaborado bajo las bases de un marco analítico crítico de sus propias palabras. También pueden reforzarlos con citas bibliográficas, etc. No vayan a cometer el error porque lo voy a descubrir del corte y pega, ¿ok? Yo prefiero, muchachas y muchachos, que ustedes me hagan una elaboración muy propia, con su propia palabra, y eso se va a distinguir en el lenguaje, ¿ok? Que estar cortando y pegando o haciendo versiones resumidas de un libro, etcétera, o parafraseando. Eso yo lo voy a notar, ¿ok? Yo prefiero que inclusive a lo mejor puedan tener a la hora de escribirlo algunos problemas de redacción, yo voy a sentir la autenticidad y la originalidad allí, ¿ok? Entonces yo les pido que seamos muy sinceros en ello, porque si bien el ensayo reúne esas características que les estoy diciendo,
intelectual, eh, con un ser analítico, reflexivo, interpretativo, donde ustedes incluso pueden asumir juicios de valor propio, eso se va a respetar, tienen la libertad de eso, ¿no? Y por supuesto, si quieren contrarrestarlo o confrontarlo con el concepto de un autor o están en desacuerdo, eso lo pueden plantear libremente. Y es allí la importancia donde ustedes tendrían que citar, ¿okay? Si están de acuerdo con un autor, citen que sea o hagan referencia al mismo, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen una guía referida a cultura, ¿sí? Que está digitalizada. Si van a hacer alusión a dicho autor de Tomás Pellón, por ejemplo, el material que tenemos, bueno, aludan a él. O cualquier otro que consigan en la red, en internet, sobre cultura, que es vasto, múltiple y variable, hagan alusión de dichas referencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, es una advertencia de antemano que les hago para este tipo de evaluación, en la cual debo decir que ha causado una angustia en algunos profesores porque cuando mandan este tipo de asignaciones, el estudiante por lo general tiende a no respetar algunas reglas de corte metodológico que son las que le estoy indicando y lo que hacen es cortar, pegar, etc. Y eso para uno es fácil de detectar, ¿ok? En mi caso particular, que yo escribo, etcétera, en fin, y he tenido experiencia al respecto, ¿no? Esas son cosas que uno detecta y de verdad no sería lo conso. Por eso lo estoy diciendo. Así como ustedes hacen sus intervenciones, opinan al respecto, como lo hicieron recuerdo cuando hablamos de sobre la socialización, inclusive en el foro pasado, donde se tejió una relación dialógica, a partir de las opiniones que emitieron, y uno le contestó y la otra le replicó, eso es lo que quiero, ¿me entiendes? De esa forma original. Entonces, dicho esto, bueno, quiero que tengan claro que este tema sobre cultura se va a evaluar a través de esta estrategia, el ensayo. Revisen bien las características, si hay dudas, como siempre, yo las atenderé por vía WhatsApp, etcétera, o correo, o el foro mismo, para eso tenemos el espacio de foro, inclusive para preguntar estas cosas. Y como siempre, yo estaría ahí presente para orientarlos, reforzarles las ideas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, dicho esto, en principio, ya haber dicho esto para que tengan claro cómo va a estar la evaluación, cómo va a estar destinada la evaluación, bueno, vamos a iniciar esta unidad con una categoría que si bien responde a las ciencias de la cultura, a las ciencias de la antropología, es afín, vinculante al interés de la sociología en función de lo que representa la misma, hablando de la categoría cultura, en lo que son los modos de comportamiento habitual de los individuos entre la sociedad, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un tema muy amplio, diverso, que inclusive reúne dentro del seno del término muchos conceptos a su vez vinculantes al mismo, que son, digamos, de alta importancia para entender de forma integral los comportamientos sociales. ¿Okay? Bueno, dicho esto, yo voy a empezar preguntándole a ustedes, ¿no? Y más aún porque yo sé que ustedes están viendo otras materias donde ya a estas alturas ustedes tienen determinados insumos, como por ejemplo para acercarnos a todo, o tener una aproximación hacia el término, y voy a hacer una especie de una exploración de conocimientos para ello. Me gustaría, de los 4 que están ahorita presentes, que alguien de ustedes, o por qué no, cada uno de ustedes, ya que somos pocos, Andreina, Jorge, Reinaldo, Santiago, me dieran someramente un concepto de lo que ustedes han entendido, entienden por cultura. Los escucho, o las escucho. Ok, voy a alzar más la voz. Entonces, dicho esto, los escucho para ver dentro de sus conocimientos previos qué entienden por cultura. Hola, profe, Sandrina Rodríguez. Ajá, Rodríguez, coméntame.
Yo he entendido por cultura que son todos aquellos elementos como por ejemplo el idioma, las tradiciones, normas y actos sociales que tiene una sociedad que al juntar todos estos elementos se da a conocer la cultura. Muy bien, muy bien. Muy bien, es un concepto. De hecho, es un concepto, yo diría que bien acertado o atinado dentro de los múltiples que hay, ¿no? Independientemente de los enfoques acerca de la cultura. Y hay tantos conceptos de cultura como hombres y sociedades. Entonces, bueno, ya Andreina abrió el compás en relación al término. ¿Quién más? Profe, Reina del Reinaldo. Mármol. Sí, sí, sí. Yo entiendo por cultura que son todas las tradiciones y costumbres y tipos de lenguaje que se incluyen en una sociedad que van pasando de generación en generación. Muy bien, muy bien. Y ahí asomas otro elemento que si bien es similar a lo que dijo Adriana, Andreina, perdón, ya acercas uno nuevo, Reinaldo, que tiene que ver con el carácter hereditario de la cultura, y la posibilidad de de lo que significa la transmisión de todos esos saberes y conocimientos en el tiempo, en el espacio. Ajá. Jorge, Santiago. Profe, yo diría que la cultura es como un rasgo social eh, que tenemos, eh, o sea, se podría decir que es regional hasta cierto punto. Ok, ya te entiendo, sí, ya entiendo. Cuando Tineo Santiago dice que la cultura es regional o que tiene un rasgo que de alguna manera nos acerca al carácter regional, es que se expresa de distintas formas y modalidades según el ámbito o el contexto sociocultural. Eso implica, por supuesto, la localidad, el territorio, etcétera. ¿Okay? Es decir, él está allí subyacentemente asomando otra característica de la cultura es diversa, la cultura es variable, ¿okay? Porque sus expresiones son tan múltiples, diversas, de distinta índole, que la expresión de la misma o de las mismas, hablando en plural, tienen su desarrollo, su desenvolvimiento en los distintos contextos, ¿no? Hay autores que, por ejemplo, hablan de una cultura internacional, de una cultura nacional, de una cultura regional y una cultura local, para definir espacios sociales que comparten distintos rasgos o elementos en común y que los diferencia uno respecto a los otros en función de su envergadura, su tamaño, su escala, etcétera. Allí del por qué ponemos como etiqueta la llamada cultura local, la cultura regional, la cultura nacional, la cultura internacional, etc. Bueno, digo esto en función de lo que acaba de decir Pinero. Estoy ampliando un poco más, tratando de traducir la, la, lo que manifestó él. Entonces vamos con Jorge. Bueno, profesor, lo que voy a decir va a sonar un poco repetitivo con lo que dijo Andreina también. También lo asumo como un conjunto de elementos que son como ideas, tradiciones, costumbres, incluso yo diría que valores, tendencias de conductas de personas, que se le atribuyen, y aquí es cuando entra la delimitación a un grupo de personas, a una sociedad. Esa delimitación puede ser, como está diciendo el compañero, de una pequeña región, de un pueblo, o como estaba diciendo usted, más grande, nacional, internacional, pero se le atribuyen a un grupo de personas en una delimitación de tiempo también, en un determinado tiempo. Y bueno, esta cultura, estos elementos que se le atribuyen son transferibles de una generación a otra, pero que también tienen una delimitación de tiempo a la hora de atribuírsele a ese grupo de personas. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, creo que dentro de la coincidencia de lo que han manifestado ustedes, uno que la misma responde a un conjunto de elementos en la cual los valores, las tradiciones, las costumbres, ¿no? Son unos elementos esenciales para entender. Pero al mismo tiempo, por lo que acabo de
rescatar de lo que ustedes han dicho es que tiene un carácter diverso, variable, expresa distintas modalidades, etcétera, trayendo como consecuencia de algún modo u otro lo que son la construcción de las identidades locales, regionales. Por ejemplo, Jorge, no sé si me equivoque, ¿no? Tú eres zuliano, ¿sí o no? Sí, Ok, efectivamente. así es. La zulianidad es una identidad regional que tipifica una serie de valores, costumbres propias de esa región, ¿no? Distinta al del llanero, distinta del central, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso para poner un ejemplo que se desprende de lo dicho por ustedes y que luego lo vamos a revisar un poco más adelante cuando estemos hablando ya en sí de forma concreta cuáles son las características que definen a la cultura, cuáles son los elementos que la... Profesor, Ajá, Jorge, dime. yo asumo cada una de esas identidades que nombro como culturas diferentes que entran en marco de todo lo que es la cultura venezolana. Y ahí es cuando me pregunto, ¿son culturas o son elementos o son identidades de una cultura o cómo? Muy bien, forman parte de las identidades o de las construcciones identitarias que refuerzan el concepto de unidad, que es lo que la llamamos de la cultura venezolana. Qué sé yo, la zulianidad, la andinidad, la llaneridad, la orientalidad, entendiéndolo como expresiones de identidades locales o regionales, conforman en su seno la, la diversidad que le va a dar forma a la unidad. Y la unidad que sería la cultura nacional, ¿ok? Por ejemplo, ser venezolano implica no solamente manejarse dentro de un grupo de rasgos, elementos, ¿no? Que compartimos todos en común, como el idioma, la historia, el territorio, etcétera, eso lo tenemos claro. Pero al mismo tiempo, la nacionalidad nuestra está revestida de una serie de elementos diversos, distintos, diferentes, que a pesar de que nos diferencian uno con respecto a los otros, forman parte o suman a los elementos de lo que es la llamada nacionalidad. En ese sentido, de alguna manera u otra, independientemente del medio de socialización, medio ambiental de pertenencia donde yo venga, ¿no? De mi región, recuerden cuando hablamos que el territorio, lo étnico, ¿no? Formaban parte de esos medios ambientales de pertenencia, de socialización, eso no implica que paralelamente yo esté compartiendo otros rasgos que no son afín a mi tradición particular que heredé de un territorio, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay contradicción alguna, ¿verdad? En ser zuliano y al mismo tiempo compartir elementos o rasgos de la llaneridad o de lo que es la cultura urbana, por decirlo de alguna manera, o la identidad urbana, ¿ok? Pero bueno, eso van a ser parte de los ejemplos que vamos nosotros a dilucidar a lo largo de este tema que es tan amplio, diverso, que inclusive estas 3 semanas que nos quedan y que cerramos con la entrega del ensayo el día 17 de diciembre, o el día 16 de diciembre, no nos va a dar chance de abarcar a todo lo que responde o exige en sí la categoría de cultura. En todo caso, vamos a acotar y a analizar los conceptos principales a la cual responde dicho término. Bueno, ustedes tienen una guía allí y en esa guía sintetiza de algún modo u otro, inclusive desde la misma terminología de cultura, es decir, Profe, disculpe. dime, Reinaldo Ariana. dice que se escucha bajo, que si podrías repetir. Ok, comentaba que ustedes en la guía que tienen digitalizada allí, el autor inicia su capítulo haciendo una revisión histórica del término de cultura, ¿no? Y primero le da un tratamiento lingüístico en función de cómo surge, con qué tiene que ver la palabra cultura, que viene del cultivo, ¿no? Y lo asocia mucho al agro, a la agricultura y lo que responde ese ámbito del saber que no es propio de la antropología, pero
que de allí deviene el término. Y cuando se asocia el término de agricultura, ¿no? Es porque, bueno, la agricultura está asociada y si hago la similitud con el término de cultura, es a cultivar saberes, conocimientos, experiencias, ¿no? Y todo aquello que el hombre en sociedad considere importante y que va a tener una trascendencia fundamental en la construcción de la memoria, de la identidad, de los rasgos, de las costumbres, las tradiciones. Y todo eso forma parte del quehacer del hombre cuando quiere cultivar, ¿no?, dicha experiencia humana y que va a ser parte de su legado, ¿no? Eso al principio un poco lo toca el autor. Pero al mismo tiempo, aunque no lo tocó el autor, yo debo destacar que el término de cultura, se ha venido hablando de él desde hace ya mucho tiempo, pero desde el punto de vista científico, en cuanto a las ciencias sociales, ¿no?, asumen el rol científico para estudiar las sociedades, la cultura, la política, la economía, la demografía, etcétera, etcétera. La invitada a tratar este término, esta categoría, es la antropología, ¿no? Y el término de cultura como tal tiene su mayor expresión desde el punto de vista científico por los aportes de los investigadores y antropólogos Taylor y Morgan con la teoría evolucionista de la cultura. De hecho, ellos son los primeros que acuñan un término científico de la cultura. Y dicho concepto todavía hoy día se encuentra en la literatura sociológica, antropológica, etcétera, y que tiene que ver con el que ustedes dieron, además. Así parafraseando un poco a Taylor y Morgan, ellos decían que la cultura es el conjunto de rasgos, elementos que identifican una sociedad en la cual el arte, la religión, las costumbres, la estructura social, los modos de vida, etcétera, son parte de ese ensamblaje de lo que es la experiencia humana y social del hombre. Más o menos eso es lo que dicen los autores, ¿no?, que son los precursores de la antropología y al mismo tiempo los precursores del término de cultura en términos científicos. Eso no quiere decir que antes no se hablaba de cultura, se tocaba, pero realmente es en el siglo XIX y posterioridad del XX donde se acuña el término como tal y con esa definición aproximativa que acabo de dar yo. ¿Okay? Pero también el término de cultura, cuando emerge desde el punto de vista conceptual, era para apartarlo para la época, en el siglo XIX, del llamado término raza. ¿Okay? Antes de la insurgencia de las ciencias sociales, etcétera, para identificar a los grupos humanos, a los grupos sociales, se le identificaba por raza, entendiendo que la raza, en aquel momento, además término que de la antropología y en las ciencias sociales ya está descartado por las connotaciones que tiene, aludía a una característica muy peculiar y muy particular que estaba relacionada o vinculada al fenotipo, ¿no?, a lo biológico, ¿no?, de los grupos humanos. Más no en sí de todo ese repertorio y todo ese cúmulo de saberes, experiencias, rasgos, tradiciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, con este término de cultura se distancia el de raza, que hasta el momento era el que estaba en boga y era el que de alguna manera permitía identificar a la gran diversidad o variabilidad de los grupos humanos, tanto del pasado como los contemporáneos. ¿Okay? Las llamadas culturas extintas, ¿no? Entiéndase las llamadas culturas llamadas civilizatorias o ágrafas o protohistóricas, etcétera, etcétera. Pero, en fin. Y allí, el autor destaca, estoy resumiendo un poco lo de la guía, que ya debería estar leída, más o menos leída por ustedes. Y de allí el autor entonces pasa a hacer también una revisión histórica de los distintos aportes que las escuelas de la antropología han hecho sobre el término. Por eso es que cuando vayan a empezar a leer la guía van a encontrar que el autor va a hacer alusión del evolucionismo unilineal, después va a hablar del relativismo cultural y el difusionismo, después va a hablar del funcionalismo, inclusive destaca allí los pioneros como Taylor y Morgan con el evolucionismo, Franz Boas en el relativismo cultural,
Malinowski con el funcionalismo, Levi-Strauss con el estructuralismo, por ejemplo, y les da una idea, un panorama muy diverso desde el punto de vista conceptual de los distintos aportes de estos enfoques. Esto para que comprendan o entiendan un poco cómo a lo largo del tiempo en las ciencias sociales el término de cultura siempre ha sido parte del centro de atracción de muchos investigadores para entender toda esa variabilidad humana. Y después el autor se pasa ya a hablar sobre las características de la cultura, los elementos de la cultura y algunos fenómenos y procesos que se derivan de la misma, ya sea alusión del endocentrismo, el relativismo cultural, el cambio cultural, etcétera, etcétera. Pero bien, ya eso es un poco la radiografía, a grosso modo que he dado de la guía que ustedes tienen que leer, más los aportes que ustedes puedan hacer y las presentaciones que vamos a poner. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí, Albany, si podemos poner la presentación, ¿no? De las que vamos Profe, quería preguntarle, porque quedan 7 minutos con 50 Ok. segundos, y quería preguntarle Entonces, si abro la otra de una vez o si seguimos con esto hasta que se acabe. entonces mejor, Albany, cortamos y Ok, empezamos la presentación en la sección que abra. Entonces ok. cortamos aquí y Sí, entramos en profe. qué momento. Perfecto, entonces si quieren los que están acá pueden usar el mismo link, yo lo voy a volver a reiniciar y empezamos ahí entonces. Okay. Bueno, ya escucharon todas y todos. Volvemos a reiniciar el link para entonces ya hacer uso Ok. de la presentación. Chévere, pues.